Estas computadoras trabajan sin parar en Venezuela con una misión: minar bitcoins. En un país donde los costos de electricidad son extremadamente bajos, crear criptomonedas se ha convertido en un negocio muy rentable. Y descubrimos una forma de generar un ingreso pasivo, un ingreso diario a través de este proceso con la primera moneda que no fue Bitcoin en este caso, que era Ethereum, en 2016, minándola en nuestras casas. Dr. Miner instala equipos informáticos para criptominería, un proceso que genera una serie de secuencias numéricas complejas para acuñar una moneda virtual y validar transacciones financieras. La tarea necesita una importante potencia de procesamiento y por lo tanto grandes cantidades de energía, algo que no es un problema en un país con un servicio eléctrico subsidiado. En Venezuela el kilovatio hora es muy barato, 0,06 centavos de dólar prácticamente, y eso hace que validar un bloque o minar una criptomoneda sea mucho más rentable para cualquier venezolano que en otro país. Según este economista, ni siquiera son un obstáculo los frecuentes apagones en las provincias que salpican a la capital, provocados por un colapso de servicios públicos. Tampoco influye que Venezuela tenga uno de los anchos de banda fija más bajos del continente, porque para minar no es necesario tener internet de alta velocidad, sino que sea estable. En Venezuela, cualquier máquina de minería de vieja generación, de mediana generación o de nueva generación es rentable. Quienes apuestan a las criptomonedas pueden paliar, al menos en parte, la fuerte caída del poder adquisitivo en un país que cerró 2020 con una inflación acumulada cercana a 3000%. O sea, tener criptomonedas es una forma de salir de la hiperinflación en Venezuela para muchas personas, ¿ok? El gobierno del presidente Nicolás Maduro incursionó también en el mundo cripto y lanzó en 2018 el Petro, vetado por Estados Unidos y tildado de estafa por plataformas de cambio de la web. Mientras tanto, poco a poco, el popular Bitcoin es aceptado como método de pago en negocios caraqueños. Según el portal localbitcoin.com, en 2019 las transacciones en esta moneda generaron un pico de $303 millones en Venezuela.